Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a hablar de tarjetas de crédito, una mala noticia para quienes las utilizan para financiarse, ya que vienen subiendo las tasas de interés y algunas entidades del mercado están cobrando más del 40%. Vamos a repasar, como siempre, lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, en esta oportunidad con el economista Pablo Rojo. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros, como siempre, Yamila Escala, y hoy nos está acompañando Jorge de los Santos para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias, como siempre digo, por estar una vez más. Vamos a ir rápidamente a las noticias que tenemos para hoy. Justamente en los últimos días, la Superintendencia de Seguros de la Nación abrió una nueva delegación en la provincia de Mendoza, en el marco de las políticas de federalización que viene llevando adelante este organismo, planteada justamente por el Plan Nacional Estratégico del Seguro lanzado el año pasado. Yamila nos presenta este tema. Es así, se inauguró en Mendoza una nueva oficina de la Super. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque obviamente se condice con la expansión de las empresas mismas que en el último tiempo han estado abriendo sucursales de sus compañías a lo largo del país y porque también se condice con los objetivos de federalización propuestos por el Planes. ¿Y por qué específicamente? Bueno, porque obviamente genera una retroalimentación del sistema de un organismo que es de control. Bueno, obviamente se espera ver cuáles son los resultados a partir de la instalación propia de una oficina, con un horario, con gente que trabaja ahí, que recibe mucha más información de la zona, etcétera, con objetivos nuevos que se supone van a ir surgiendo a lo largo del año, bueno, de acá al 2020, como expone el Planes. Y con objetivos también que se van conociendo, ¿sí? El desarrollo de los microseguros, por ejemplo, recordemos aquellas primas y pólizas con cobertura más baja en lo que refiere a lo que por ahí se termina asegurando, sí, pero que apuntan a dos cosas básicas de la industria del seguro. Por un lado, bueno, en este caso, productos, por ejemplo, no sé, la computadora, electrodomésticos, cosas más chicas, cosas que tienen que ver muchas veces con las herramientas de trabajo de las personas y que se pretende desarrollar, obviamente respondiendo a la demanda. Esto en América Latina está muy desarrollado en algunos países, en otros no tanto, y acá, bueno, se está viendo la idea de darle un pasito más adelante. Y otra cosa también, obviamente, con la gente de menores recursos, ¿sí? Que siempre insistimos, es la gente que a veces más tendría que estar asegurada, porque es la gente que tiene menos capacidad de respuesta a la hora de un siniestro, ¿sí? Para reemplazar aquello que fue perdido ante un problema, ante un inconveniente. Bueno, cuando uno cuenta con una cobertura que eso le permite responder y recuperarlo de alguna manera, bueno, es mucho más virtuoso. Veremos cómo se instrumenta esto, bueno, qué incentivos más allá reciben las compañías, más allá de lo que ya las empresas han estado trabajando en el último tiempo. Obviamente novedades que tienen que ver con un inicio del año que ya está más que empezado, pero bueno, que obviamente acompaña lo que esperemos ver siempre adelante. Bueno, muy importante, justamente este tema de los microseguros se viene avanzando en nuestro país. Ya hay algunas compañías que ofrecen algunos microseguros, iremos hablando de ellos a lo largo del programa en los próximos meses. Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a brindar información sobre tarjetas de crédito. ¿Cuánto están cobrando hoy las entidades, las principales entidades del mercado bancario argentino, aquellas personas que utilizan este instrumento para financiar sus consumos? Y a prestar atención, porque hubo un aumento importante en las últimas semanas en lo que hace a la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito cuando una persona no llega a pagar lo que tiene que cancelar a fin de mes y lo que hace es financiar lo que es el saldo deudor. Vemos en pantalla entonces cuáles son las tasas de intereses que están cobrando las principales entidades financieras. Banco Nación, la entidad pública, 28%. Es una tasa que incluso puede estar por encima de la inflación. Banco Credicop, 28,5% y empiezan a subir. Banco Provincia, 29%. Banco Ciudad y Banco Credicop para su tarjeta Visa, 31%. Standard Bank, 38%. Banco Francés, 39%.
HSBC 43%, Banco Macro 44% y cierra la lista el Banco Galicia con un 45% de interés. Lo que antes eran tasas que iban entre 25 y 40% ya están por arriba del 45% según las entidades financieras, y como ven son todas entidades financieras de primera línea la que hemos mostrado. Así que tengan mucho cuidado si van a hacer compras en cuotas de manera excesiva, si al final de mes no llegan a pagar la tarjeta, porque probablemente con el paso del tiempo, de los meses, los saldos deudores se encarezcan más si suben las tasas de interés como estuvo ocurriendo en las últimas semanas. Bueno, un tema a tener muy presente si piensan gastar de más en los próximos días y después pagar el mínimo cuando llega el resumen. Un tema muy importante. Vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, y muchos nos enteramos, ¿no?, de la existencia de una pequeña isla que hizo temblar, ¿no?, algunos mercados justamente con las noticias que entregó en los últimos días. Jorge nos comenta. Sí, exactamente. Alejandro, es una pequeña isla del Mediterráneo, en realidad estaba fuera de los radares, que aparentemente no iba a pasar nada. El rescate que solicitó Chipre, estamos hablando de Chipre, era de 10.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea, Grecia, que es la más chica, estaba arriba de los 100.000 millones de dólares. La sorpresa mayúscula fue que cuando pidió Chipre en contrapartida quedarse con el 8% de los depósitos de los ahorristas, el corralito argentino, ahora en Chipre, y eso hizo caer abruptamente los mercados. La solución también extraña que se está barajando hacia el final de la semana pasada era que iba a salir el rescate, no la Unión Europea, sino Rusia, y que Grecia iba a comprar importantes, ¿no?, en los bancos de Chipre. Exactamente, evidentemente hay un juego internacional de presiones de la Unión Europea, entonces Rusia iba a salir al rescate y también, paradójicamente, aunque parezca mentira, Grecia iba a comprar bancos chipriotas. Bueno, una noticia así importante, veremos cómo sigue este tema, pero aparentemente hubo algún tipo de error de cálculo, ¿no? Pero me parece que aquellos que diseñaron el plan y se lo impusieron a Chipre no imaginaban las repercusiones que podía tener, ¿no?, esto sobre la situación de todos los mercados de Europa, ¿no? Absolutamente, porque en realidad el impacto grande con los mercados es el ahorrista español, el ahorrista italiano, dice, si lo hacen con un país miembro de la Comunidad Europea, ¿por qué no lo pueden hacer con... ¿Por qué no lo van a hacer más adelante con nosotros, ¿no? Exactamente. Muy bien, con esta información nos vamos a un corte. Quédese con nosotros, en instantes estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, estamos de regreso y es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado sobre el estado de las entidades bancarias, y vamos a comenzar en esta ocasión con la pregunta de Matías sobre el HSBC. Justamente el banco que fue acusado esta semana por el gobierno de maniobras ilícitas tiene depósitos de 3.899 millones de pesos, un patrimonio de 24.873, justo al revés, lo que dije primero era el patrimonio y 28.000 son los depósitos, resultados 431 millones. Ahora sí, buenos indicadores de solvencia y liquidez a pesar de las acusaciones del gobierno, cara sonriente para el HSBC. Muy bien, también se comunicó con nosotros Jimena para conocer la situación del nuevo banco de Entre Ríos. El agente financiero, por supuesto, de la provincia de Entre Ríos tiene un patrimonio de 653 millones, depósitos por 3.799 millones y resultados positivos también, según información del Banco Central, de 154 millones de pesos. Cara sonriente para el nuevo Banco de Entre Ríos. Perfecto. Cambiamos de tema entonces. La semana que viene vence el plazo para que la Argentina presente su propuesta de pago a los bonistas que no ingresaron en los canjes del 2005 y el 2010. Liliana Zacarías le preguntó al público acerca de este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos cómo debería ser esta propuesta y si una eventual falta de acuerdo podría tener consecuencias sobre la economía argentina. Bueno, los bonistas tienen que ser de manera idéntica a los que ya se hicieron, porque si no hay diferenciación. Me parece que la aplicación de la norma tiene que ser similar para todos. Los fondos buitres vienen rompiendo los esquemas del gobierno hace muchísimos años y esto, bueno, hay que buscar una salida. Si hay una negociación, me parece que no es mala, pero tiene que ser similar a la anterior. Creo que el pago debe ser de acuerdo a la plata que tienen que recibir, digamos. O sea, lo que tienen que recibir es lo que tienen que recibir y punto.
puede traer alguna complicación con la economía argentina? Sí, la verdad que deja una mala imagen, pero más que eso no sabría decirte. Me parece que son todos arreglos que no nos favorecen ni por un lado ni por otro al pueblo, a los que estamos todos por esta calle trabajando. Yo no sé si pagarles de la manera que ellos pedían el 100%, parece medio difícil porque genera una conflictividad con el resto de los 93%, ¿no? Muy bien, esperemos, ¿no?, que el gobierno haga una propuesta de pago razonable, ¿no?, a los acreedores internacionales para terminar de una buena vez con este tema que genera incertidumbre respecto, ¿no?, al futuro de la economía. El gobierno debe darse cuenta, ¿no?, de una vez por todas, que la única manera de que funcione la actividad económica es con un panorama claro. De lo contrario, es mucho más rentable dedicarse a la especulación que a la actividad productiva, ¿no?, que a la actividad económica. Sí, Ale, tampoco hay que esperar que pasen grandes cosas el día 29, porque la propuesta del gobierno, algo ya se conoce, va a ser la misma que se ofreció a los acreedores en el canje del 2005 y del 2010. Así que lo más probable es que la pelota vuelva otra vez al lado de los acreedores, en este caso los fondos buitres, ese pequeño porcentaje que quedó fuera de esos dos canjes. Sería de todas formas una propuesta razonable, por lo menos cambia, ¿no?, su actitud al inicio de toda esta situación, que era no pagarle nada a aquellos que no habían ingresado a los canjes, ¿no? Así es, y mucha gente ya lo aceptó, más del 95% ya entró en esos canjes, solo queda un remanente muy pequeño. Muy bien, esperemos entonces, ¿no?, que se ponga punto final a este tema para despejarnos al menos una de todas las incógnitas que aún tiene la economía. Y justamente en una semana complicada, la que transcurrió, digamos, en estos últimos días, y hubo, ¿no?, algunas noticias en relación, por ejemplo, a operaciones con algunos activos financieros, ¿no?, como son los CDR, una operación de la que habíamos hablado aquí en Café Financiero. Jorge, ¿qué sucedió con este tema? El gobierno trató de seguir con los controles por el tema de fuga de dólares, ahora sacó una resolución por el tema del CDR, impacta directamente en los fondos comunes de inversión, se toma como un activo extranjero, o sea que van a acotar el volumen operado en el mercado. Esto es ni más ni menos que otra señal al mercado que con este tipo de instrumentos en realidad hay que tener mucho cuidado. Eso aleja al inversor común, al de a pie, ¿no? O lamentablemente no afecta a algunas personas que habían encontrado en este instrumento una manera, ¿no?, de protegerse contra la inflación. Exactamente, para que tengas una idea, Alejandro, hay 30 CDR de los cuales hoy en día se operan 2 papeles, 3. Los otros directamente no tienen volumen. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar nuevamente de tema. Ahora vamos a brindarle una respuesta a todos ustedes, en verdad, aquellos que se comunicaron para conocer el estado de una compañía de seguros. Para Román, que nos consultó sobre la Perseverancia, esta empresa presenta un activo de 271 millones de pesos, pasivo 228 millones, patrimonio 43 millones, resultados 5 millones, prima 142 e informa 1.632 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Información, como siempre decimos, muy importante, que todos deben tener en cuenta al momento de contratar a la compañía con la que van a asegurar su patrimonio o también su vida, ¿no?, en algunos casos. Nos vamos entonces con esta información. Quédese con nosotros. En instantes vamos a estar repasando de lo más importante de la semana con la presencia del economista Pablo Rojo. Muy bien, ya está con nosotros Pablo Rojo para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Una semana en la que nuevamente el dólar fue noticia, alcanzó los 8 pesos con 75 en el mercado informal desde ya el día miércoles para cerrar tras una fuerte intervención de las autoridades en torno a los 8 pesos con 50 el día viernes. ¿Qué te parece, Pablo? Los valores que se han alcanzado, ¿no te parecen razonables? ¿Parece que conviene, ¿no?, al ahorrista o a aquel, digamos, que se mete en este mercado comprar estos valores? Es un mercado chico, pero desgraciadamente tiene un papel, como diríamos, barométrico, es decir, mucha gente mira el valor en ese mercado para tomar decisiones económicas en otros ámbitos, típicamente para fijar precios, para tomar decisiones de inversión o de ahorro, incluso para ver si uno veranea en Argentina o en el exterior. Entonces,
Si bien es un mercado chico, tiene una importancia trascendente, sobre todo a la luz de lo que ha sido nuestra historia en materia de dólar, ¿no? ¿Qué te parece? Se ha ido a valores excesivos, ¿no?, para lo que son los fundamentos de la economía argentina. Sin duda, si el gobierno decidiera, cosa que es muy improbable, liberar y unificar el mercado cambiario, por supuesto que el dólar no se establecería en 8.50, sino que probablemente estaría mucho más cerca de los 7 pesos. Pero la realidad es que en la medida en que va incrementándose el número de restricciones a las operaciones normales en una economía, cada vez hay más gente volcada a ese mercado, y en la medida en que la oferta es muy chica y el mercado es muy pequeño, cualquier volumen suplementario de demanda genera saltos de precios muy fuertes. Es decir, por ejemplo, la restricción suplementaria que aplicó la FIP a la compra de paquetes turísticos en Argentina, yo creo que en gran medida desató una nueva corriente de demanda hacia el dólar paralelo y generó este corrimiento tan fuerte de esta semana, ¿no? Pero vamos a decir, en la medida que el gobierno continúe con la política de restricciones y de limitaciones de todo tipo a los mercados, vamos a ir teniendo una situación cada vez más tensa, ¿no? Yo te hago una pregunta, digamos, que por ahí puede resultar difícil, pero me parece que es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Qué le recomendarías a aquella persona que tiene un ahorro a fin de mes y tiene que decidir qué hace con ese ahorro? ¿Le recomendarías colocarlo en el dólar informal? ¿Comprar, digamos, a 8.50 o a lo que valga? Es una operación ilegal, por lo cual realmente sería bastante poco razonable que yo proponga hacer cosas ilegales en televisión, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, sin duda. Yo creo que esta situación está dando lugar a un muy fuerte incentivo al consumo, pero no al consumo de cualquier bien, sino al consumo de aquellos bienes que se importan en Argentina en dólares y que se pagan por el dólar oficial de 5.10. Y esto sí es muy negativo para nuestra economía. Lo estamos viendo en la economía real, porque si miramos, por ejemplo, los datos de comercio exterior del primer bimestre, ¿qué observamos? Las exportaciones argentinas cayeron el 10% aproximadamente, fundamentalmente las exportaciones industriales. ¿Sí? A este dólar de 5.10, para muchos industriales hace muy cuesta arriba salir a vender al exterior. Y por otro lado, las importaciones están creciendo. Bienes de consumo, bienes de capital, energía, todos los rubros. Así que estamos acumulando una pérdida de competitividad y generando además tensiones en el mercado hacia adelante que son realmente muy peligrosas. Digamos lo siguiente, Pablo, el superávit comercial en los primeros 2 meses del año cayó un 57%. Exactamente. ¿No? Sí, el mejor negocio hoy parece que es importar, ¿no? Porque el que tiene la licencia para importar, bueno, consigue vender a precios locales mucho más altos. Por supuesto, y lo estamos viendo, por ejemplo, con los autos de lujo importados en dólares paralelos, el valor de los autos importados está en los niveles más bajos de la historia, con lo cual empiezan a producirse todos estos arbitrajes que son terriblemente distorsivos y terriblemente negativos para la economía. Ahora, vos mencionaste la palabra ilegal. Ilegal es la operación de la persona que, digamos, tiene un... porque así lo llaman también los medios de comunicación cercanos al gobierno, ¿no? Ilegal o dólar ilegal es porque la cueva es una operación ilegal en forma frecuente, o el pequeño rista que va a comprar dólares también al comprarlo está haciendo una operación ilegal. Yo no soy jurista ni especialista en esto, pero digamos ese tipo de operaciones están alcanzados por la ley penal cambiaria. El que vende y el que compra, eso es tanto importante. Tanto el que vende como el que compra. Entiendo que en ambos casos es ilegal, sí. Sí. Y el desdoblamiento cambiario que se está barajando como una posible alternativa, digamos, oficializar el dólar paralelo, ¿lo ves como una solución? Bueno, pareciera que hay algunos miembros del equipo económico que están proponiendo esa alternativa. Si miramos en nuestra historia, el desdoblamiento cambiario generó distorsiones también muy fuertes, porque obviamente todos aquellos que tienen que recurrir al dólar más barato en relación a otro dólar que por definición es más caro, empiezan a tomar todo tipo de decisiones para arbitrar y poder aprovechar esa brecha. Es decir, no estaríamos en una situación muy distinta a la actual. Yo creo que el gobierno tiene 3 opciones genéricamente. La primera es seguir haciendo lo que está haciendo y vamos a tener tasas de inflación estables o levemente crecientes y una brecha cambiaria cada vez más fuerte, con todos los problemas que eso trae. La otra alternativa es que el gobierno empiece a tomar decisiones en materia de política monetaria, es decir, aumente las tasas de interés para hacer menos atractiva la fuga del peso hacia el dólar. Eso sería catastrófico porque en ese caso tendríamos recesión con inflación. Claro.
porque evidentemente la tasa de interés afecta las decisiones de consumo, las decisiones de producción, y entonces ahí iríamos a un escenario muy parecido al que la Argentina tuvo durante mucho tiempo, que es alta inflación con altos niveles de recesión, típicamente década del 80. Una tercera opción, que es la más sensata, a mi juicio, no sé si el gobierno tiene la decisión de hacerlo, porque implica también costos, que es empezar a controlar el exceso de oferta monetaria por la vía de la reducción del déficit fiscal, porque de alguna manera todo esto se origina en que hace ya aproximadamente 2 años la Argentina perdió su equilibrio fiscal y está financiando el déficit fiscal con la maquinita. Y bueno, en la medida en que se financia el déficit fiscal con emisión monetaria pura en las condiciones actuales, vamos a ir teniendo tasas de inflación crecientes y eso está generando todas estas distorsiones. Ahora, sin embargo, a pesar de todas estas distorsiones, la economía sigue creciendo a 3,2% según los últimos datos oficiales. Son datos del INDEC. Yo creo que nadie cree realmente que hoy la economía esté creciendo al 3,2%, ya llevamos más de 7 u 8 bimestres con una economía estancada, estamos todos mirando a ver qué pasa con la cosecha de soja, todos mirando a ver qué pasa con la economía de Brasil, para ver si hay algún factor exógeno, digamos, a nuestra organización económica que pueda tironear un poco la demanda, pero yo hoy no veo realmente, puede ser que la economía crezca 2, 3%, porque fue muy buena la cosecha o porque Brasil empezó a tironear, pero ya uno nota que todos aquellos motores que tenía la economía argentina durante todos estos últimos años y que funcionaron con tanta fuerza, hoy se están progresivamente apagando. Justamente, Pablo, existía, ¿no? A finales del año pasado un consenso bastante absoluto, bastante general entre los economistas de que la economía este año iba a crecer entre el 3 y el 5%. Hoy, aparentemente, esas expectativas ya no son las mismas. Yo no las tuve, pero si uno va a preguntarle a los economistas que decían que podíamos crecer hasta el 5%, si eso va a ocurrir, me parece que hoy la respuesta sería claramente negativa. Y no porque el mundo haya cambiado mucho, no porque se nos esté viniendo abajo la situación económica internacional, sino simplemente porque algunos fenómenos latentes en la economía argentina hoy están adquiriendo envión, fuerzas, se están desencadenando, y lo que estamos viendo en el mercado cambiario de alguna manera es el síntoma, el emergente de esas tensiones, ¿no? ¿Y crees, no, que esta caída, no, en el ritmo de crecimiento de la economía, no un crecimiento mediocre, sino un crecimiento inferior al 3%, crees que esto va a también repercutir en el nivel de empleo, va a haber un aumento de la desocupación o no? Bueno, el nivel de empleo está estancado. Los empleos en la economía no han crecido. Lo único que está creciendo el empleo es cuando hay alguna iniciativa del sector público, es decir, si en alguna provincia, municipio, se está contratando gente, eso puede provocar una variación de empleo. No es un empleo genuino ni productivo, es decir, a largo plazo no es muy sostenible el mercado del trabajo funcionando sobre la base del empleo público. Pero es evidente que a partir del momento en que la economía entra en una fase de relativo estancamiento o de desaceleración, vamos a empezar a ver tasas de desempleo levemente crecientes. Yo no creo que hoy sea ese el problema fundamental. Yo creo que hoy estamos frente a una situación en la cual lo que debemos evitar es la combinación de inflación con recesión o de aceleración inflacionaria con creciente pérdida de competitividad y brecha cambiaria. Y ahí la única estrategia sensata es realmente empezar a trabajar sobre el gasto público, recuperar el equilibrio fiscal que finalmente la Argentina tuvo prácticamente durante la mayor parte de la década pasada, ¿no? Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Pablo Rojo sobre la situación turbulenta en el mercado cambiario y los efectos, ¿no?, que esto está teniendo sobre el nivel de actividad económica, Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro. Gracias por haber estado hoy.